como siempre les ruego que no se distraigan, que pongan atención. Esta es la manera en que también damos honra y gloria a Dios, atendiendo a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 5. Aunque vamos a enseñar hoy, el texto que vamos a exponer es del 3 al 5, quiero que leamos desde el versículo 1, ¿sí? Desde el versículo 1 de Primera de Corintios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Quiero que leamos del 3 al 5, ya que es cortico, léanlo ustedes, hermano, en voz alta. Léanlo ahora. Bien, hermanos, en el capítulo 5 de Corintios estamos respondiendo a la pregunta siguiente: ¿qué debemos hacer con la inmoralidad? ¿Qué debemos hacer con el pecado impenitente en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con la inmoralidad, con el pecado en la iglesia? Hace 15 días, cuando comenzamos el capítulo 5, vimos que lo que debemos hacer con el pecado, la inmoralidad en la iglesia es identificarlo y confrontarlo, ¿sí? Debemos llamar al pecado, pecado, ¿sí? Y debemos confrontar al pecador. Hoy vamos a ver en estos 3 versículos, del 3 al 5, otra cosa que debemos hacer dentro de la misma idea, ¿no? Porque es una idea completa que está dentro del capítulo 5 acerca de cómo debemos disciplinar o tratar al pecador impenitente. El pecador impenitente es aquel que está endurecido, que siendo un hermano en Cristo peca y no da muestras de arrepentimiento y persiste en su pecado, ¿sí? O que incluso lo puede justificar o excusar de una manera terrible. Así que hoy vamos a ver que ese pecado, ¿qué debemos hacer con la inmoralidad en la iglesia? Debemos disciplinarla, ¿sí? Disciplinarla. Ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Qué debemos hacer con la inmoralidad, el pecado en la iglesia? Disciplinarlo. Parece que la virtud más exaltada hoy en día es la tolerancia. Por todo lado escuchamos de la tolerancia, de ser tolerantes. Y se denigra de aquellos que la gente califica de intolerantes, ¿sí? Esto se refiere al hecho de lo que la gente cree que es respetar, dejar vivir y hacer a los demás lo que quieran, ¿sí? O sea, es decir, nuestro deber, según dice la sociedad y nuestra cultura actual, es dejar a las personas vivir y hacer lo que éstas quieran sin criticarlas, sin señalarlas, ¿sí? Incluso argumentan que Dios es tolerante. Esto es lo que escuchamos hoy en día, en los medios, en las calles, en las universidades, en los colegios, en todo lado. Escuchamos que Dios es tolerante, Dios te acepta como eres. Bueno, esto es una imagen y una idea completamente falsa acerca de Dios. No es lo que la Escritura enseña acerca del carácter santo del Señor. Así que esa idea de la tolerancia ha sido traída a la iglesia. Y por eso el trato que se le da al pecado y a la inmoralidad dentro de las congregaciones es completamente equivocado en muchas ocasiones. Ahora, eso no es nuevo. Mire que eso estaba pasando, ¿dónde? En la iglesia de los Corintios hace 2000 años. Y bendito sea Dios que estas cosas sucedieron
y que Pablo les escribió para corregirlas, porque nosotros tenemos un manual claro en las Escrituras y específicamente en el capítulo 5 acerca de cómo debemos tratar el pecado y al pecador endurecido dentro de nuestras congregaciones, de las iglesias que quieren ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos exige ser pacientes con los hermanos y todos pecamos y de una u otra manera hay desobediencia todavía en nuestras vidas. Pero también la Biblia nos dice que no debemos ser tolerantes con aquellos que pecan insistente y persistentemente en la iglesia, públicamente, y no dan muestras de sincero arrepentimiento. No debe haber tolerancia. No podemos decir que eso está bien cuando realmente está mal y es algo que ofende a Dios. Así que por amor a ese mismo pecador endurecido por el pecado, nosotros debemos disciplinarlo, debemos corregirlo. Y que esto quede claro en medio de la congregación. La iglesia corintia, la iglesia en Corinto, estaba conforme y orgullosa, y esto es algo que vimos en la enseñanza pasada de hace 15 días, estaba conforme y orgullosa de tolerar el pecado de un miembro de su congregación que convivía con su madrastra. Esto se conocía como incesto, ¿no? Aunque no tenía un parentesco de sangre, sí había un vínculo entre su padre y esa mujer. Y esto era muy mal visto, incluso por los paganos, por los incrédulos. Sin embargo, por alguna razón, y la razón la conocemos del capítulo 1, y es que los corintios estaban muy familiarizados con las filosofías de su cultura y querían meterlas dentro de la iglesia, pues ellos posiblemente pensaban que tolerar este tipo de pecado en medio de la congregación hablaba muy bien de ellos, de su amor tal vez, de su tolerancia, de su mente abierta, de su aceptación a todos, ¿no es cierto? Tal vez apelaban a su libertad en Cristo para decir que esto no estaba mal, que al fin y al cabo pues todos somos pecadores y quiénes somos los demás para señalar a alguien, ¿no? Esto trayéndolo como la idea o la ideología de hoy en día y que muchos repiten. Bueno, Pablo no dice eso. Pablo dice que a este pecador endurecido en medio de la congregación se le debe señalar, se le debe confrontar, y debido a su conducta endurecida, pecaminosa y no arrepentida, ya era una desfachatez lo que este hombre hacía en medio de la iglesia, se le debería excomulgar de la congregación. Esto es algo que para muchos sería impresionante, sería asombroso el tener que decir o el tener que ver que si hay casos que ameritan el que una persona que es miembro de una iglesia cristiana deba ser expulsado en medio de esa congregación. Pero hermanos, esto es el evangelio y la palabra de Dios. Y no obedecer esta verdad nos va a llevar a desobedecer y deshonrar a Cristo y traer el mal en medio nuestro. Por eso quiero que quede muy claro. Yo me voy a tomar 4 enseñanzas, 4 domingos para hablar del capítulo 5, porque quiero que quede muy claro a la congregación que la Biblia sí tiene un procedimiento y que la Biblia nos dice claramente qué debemos hacer con el pecador endurecido en medio de nosotros. Y ese pecador endurecido podríamos llegar a ser cualquiera. Por eso debemos estar atentos para saber cómo se ha de proceder, no solamente hacia otros, sino cómo llegarían a proceder con nosotros los hermanos si es que nosotros nos entregamos con complacencia a un tipo de pecado, especialmente un tipo de pecado inmoral, ¿sí? La iglesia no debe tolerar el pecado evidente e impenitente, y aclaro esto, evidente, ¿qué quiere decir? Que es visible, que se nota. Hermanos, todos pecamos, pero hay pecados que nadie conoce, y que será Dios quien los juzgue y los discipline en su vida personalmente. Pero aquellos pecados como los de convivencia entre los hermanos, o esta inmoralidad, ¿sí? O el trato que nos damos, u otros tipos de pecados que son evidentes, que se pueden ver, que tal vez no toda la iglesia lo vea, pero que algún miembro de la iglesia lo note, son pecados que la iglesia debe confrontar, hermanos, y no dejar pasar por alto, por amor al mismo pecador, por amor a Cristo nuestro Señor y por amor al resto de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo 5. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces con el pecador no arrepentido? Y entiéndalo algo, entendamos algo, ¿no? Aquí no solamente está hablando del pecado, porque la gente no tiene problema en juzgar el pecado duramente,
pero les cuesta mucho juzgar al pecador, ¿no es cierto? La gente dice, no, el pecado es malo, pero el pecador es otra cosa. No, 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 la Biblia no nos hace diferencia. Tan malo es el pecado como tan malo es el pecador, porque sin pecador no habría pecado. Así de sencillo. El pecado no se acomete en el aire, no es algo etéreo. El pecado está en el corazón del hombre y lo ejecuta el hombre. Por lo tanto, el hombre es responsable de su pecado ante los ojos de Dios, y la iglesia, como aquella que es el cuerpo de Cristo, debe tomar medidas en el asunto. Y que esto quede claro, hermanos, en medio de esta congregación. Si es que somos una congregación de hijos de Dios que estamos buscando la santificación de nuestras almas y de nuestras vidas. ¿Por qué la iglesia debe disciplinar? Y uso la palabra también corregir para que lo entiendamos mejor. ¿Por qué la iglesia debe disciplinar? Corregir bíblicamente a sus miembros. Y vamos a ver dos cosas en este texto hoy. Primero que todo, veamos la autoridad que la iglesia tiene para disciplinar a sus miembros. Y segundo, veamos cuál es el propósito, el fin de la disciplina, de la corrección en medio de nosotros. ¿Por qué la iglesia debe disciplinar, corregir bíblicamente a sus miembros? Bueno, hermanos, nosotros hemos sido salvados y redimidos, si es que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, hemos sido salvados del pecado, pero aún queda un remanente de pecado que es fuerte en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra carne, ¿sí? Aún tenemos esa tendencia fuerte de pecar. Es cierto que un cristiano que ha sido renovado, restaurado, regenerado, renacido, ya no ama el pecado ni quiere vivir para pecar. Eso es una realidad absoluta. Pero es cierto también que nosotros aún no estamos en el cielo y estamos revestidos de una carne que todavía quiere complacer los impulsos pecaminosos que hay en nosotros. Por eso nosotros debemos también confiar en Dios, primero que todo confiar en Dios, para que por medio de su Santo Espíritu Él nos santifique. Pero también Dios va a usar a la iglesia para santificar, y el Espíritu Santo va a usar a la iglesia, a los hermanos, a la congregación, para que nosotros también seamos santificados. Así que teniendo aún un remanente de pecado en nuestras vidas, los cristianos debemos cuidarnos mutuamente para no permitir que el pecado tome ventaja sobre nosotros. Miren, esa idea necia que mucha gente cree de que yo soy cristiano y yo creo y yo y Dios y los demás no se metan conmigo, que yo con nadie me meto, esa es una idea completamente falsa, mentirosa, y yo diría que hasta diabólica, porque no es el pensamiento bíblico. Nadie puede preciarse de ser un verdadero hijo de Dios y un cristiano si no está involucrado con una comunidad de hermanos a la cual no solamente está dispuesto a servir, sino también a rendirle cuentas de su propia vida. Obviamente no estamos diciendo que nosotros nos debamos entrometer en la vida de las personas de una manera indebida, pero sí debemos estar involucrados los unos con los otros. Como hace un tiempo, creo que César en alguna enseñanza o apertura decía, y es muy cierto, que la única manera en que podemos llegar a practicar la disciplina y servirnos es conociéndonos, estando involucrados. Y por eso es importante que entendamos que la congregación no es un lugar a donde solamente se viene a recibir una enseñanza y a cantar unos cantos y a irse otra vez para regresar dentro de 8 o 15 días, sino que la iglesia es la comunidad a la cual nosotros debemos pertenecer. Estar involucrados porque es la forma en que Dios, la iglesia va a ser usada por Dios, mi congregación va a ser usada por Dios para santificarme. Y la santificación es algo que tiene que suceder en la vida del cristiano. Eso no es opcional, hermanos. Así que Dios mismo ha establecido un método de disciplina dentro de la iglesia, para que corrijamos al hermano, al que vemos acomodarse en un pecado sin arrepentimiento. Cuando un hermano está anclado en un pecado sin arrepentimiento, hay un proceso bíblico que se debe seguir para bendición de esa persona y para la gloria de Cristo. Nuestro primer punto, versículos 3 y 4, vamos a ver lo siguiente. La iglesia tiene autoridad para disciplinar al hermano que persiste en el pecado. Es común decir o escuchar que hay personas que incluso siendo miembros de una iglesia, cuando otro le corrige en amor, que a veces ¿qué pasa? Algunos hermanitos dicen lo siguiente: ¿y usted quién es? ¿Y usted con qué derecho me dice eso? Pero si usted también mire que usted también esto, ¿sí o no? Esa es la actitud de los incrédulos y de las personas que no conocen a Dios.
el cristiano es humilde. Y en eso también se demuestra su humildad. En que esté dispuesto a escuchar aquellas exhortaciones que otros hermanos nos puedan dar con amor y con respeto. Entonces, cuando tú dices que un hermano al cual tú has reconocido que es cristiano porque eres parte de una comunidad cristiana, no tiene ningún derecho de decirte nada, lo que tú estás negando es la autoridad que Dios ha dado a la iglesia y que no solamente se la dio a los pastores. Es cierto que los pastores tenemos autoridad para disciplinar y corregir la iglesia, pero no es solo de los pastores. Esto es una responsabilidad de todos los que son creyentes en Cristo, de todos los que pertenecen a una congregación puntual, a una congregación en particular y que son parte del cuerpo universal de Cristo. Así que hay autoridad. Miren lo que está haciendo Pablo. Pablo está juzgando la conducta de este hombre como si él estuviera allí. Yo sé que el versículo 3 que habla de su espíritu y del espíritu de él con ellos, me dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgaba al que tal cosa ha hecho. Suena como una cosa rara, ¿no es cierto? Como que si Pablo estuviera enviando un mensaje así supersticioso. No, Pablo lo único que está diciendo allí es lo siguiente. Mire, yo estoy lejos de ustedes. Yo los amo, él ya lo ha dicho en el capítulo 4, lo ha dicho anteriormente. Soy parte de esa congregación en el sentido de que la fundó y les predicó y les instruyó. Él es su padre espiritual y tiene una responsabilidad con ellos. Y él dice, aunque en este momento estoy lejos, y recuerda que una epístola es una carta, quiere decir que Pablo no estaba ahí, Pablo estaba lejos. Y les escribe y dice, aunque yo estoy lejos, yo ya he tomado cartas en el asunto. Es decir, he conocido el caso y ya lo he juzgado. Y ahora les ordeno a ustedes que conforme a lo que yo les voy a decir, ustedes procedan en acuerdo mutuo, ¿sí? Únanse como congregación, únanse con sus líderes, ¿sí? Digámoslo de esa forma, y procedan de acuerdo a lo que yo como apóstol les estoy diciendo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice lo siguiente: expulsen a ese hombre. Eso es lo que quiere decir entregar a Satanás, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo, Pablo juzga la conducta de este hombre como si estuviera allí y exige que la iglesia reunida y en acuerdo con él dé sentencia sobre este caso, ¿sí? El versículo 5 dice en la primera parte, bueno, dice allí en el versículo 5, perdón, el tal cual sea entregado a Satanás. La palabra entregado allí es paradidomi, una palabra griega, que quiere decir sentenciar judicialmente o entregar a una persona para ser castigada severamente. Miren, hermanos, no es a la ligera que nosotros debemos juzgar a una persona. No es de acuerdo al interés que tenga cierto grupillo dentro de la iglesia de hacer daño a alguna persona, a algún hermano, porque a veces surge, estaba pasando entre los corintios, habían bandos, ¿sí? Y peleas internas. No es ese tipo de juicio pecaminoso, sino es un juicio bíblico, en el cual se debe determinar que lo que una persona está haciendo es completamente contrario a la fe cristiana y a lo que debe hacer un verdadero hijo de Dios. La mayoría de la gente dice, no juzguen porque ellos saben que tienen, como dicen popularmente, rabo de paja, ¿no es cierto? La mayoría de la gente dice, no juzguen. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Aunque todos en la iglesia aún pecamos, y seguramente hay muchas cosas que cada uno de nosotros debe arrepentirse y corregir en su vida, eso no nos resta autoridad para señalar ciertos tipos de pecado que hacen mucho más daño a la congregación. Así que lo que está diciendo es senténcielo judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Esta conducta debe ser reprobada por toda la congregación, en acuerdo. Y es muy importante dentro del proceso de disciplina, que ahorita quiero recordarlo rápidamente, que enseñó Jesús en Mateo 18, nos dice que progresivamente un pecado o un pecador que no se ha arrepentido debe ser expuesto públicamente a la congregación. Y en ese sentido, amados hermanos, es algo que se debe hacer en común acuerdo. Aunque el pastor guía a la congregación y el pastor en muchas ocasiones tiene que también dar una sentencia, esa sentencia también tiene que ser de acuerdo o en acuerdo con toda la congregación. No es algo que una persona simplemente diga, sino que sea a la luz de las Escrituras y que sea de acuerdo o en comunión con todos los hermanos.
La conducta que este hombre había cometido, en el grado de endurecimiento en el que se encontraba. Cuando hablo de una persona endurecida, estoy hablando de una persona que ya su corazón se ha vuelto insensible frente al pecado. Que posiblemente al principio le dolía lo que estaba haciendo mal, pero que después ya se acostumbró a ello. Y que de hecho después, incluso, y pasa muchas ocasiones, empieza a justificarlo o a excusarlo, a decir, no, pero esto no es tan grave. E incluso, más adelante, terminan molestándose y enojándose con aquellos que señalan su pecado, el pecado que hay en su vida. Y yo creía que incluso más adelante, podría añadir eso, esta persona endurecida termina promoviendo ese pecado en medio de la congregación, diciendo, miren, que yo estoy bien, he hecho esto, Dios no me está juzgando, así que no es malo que ustedes hagan esto otro. Y por eso es importante, y lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, nos habla de la levadura que leuda, que contamina. Pero es importante que el pecado sea disciplinado, porque el pecado que no es corregido en la iglesia termina contaminando a toda la congregación. Entonces, hermanos amados, nos está diciendo, mire, este hombre está tan endurecido que lo que él requiere es una medida contundente. Ya este hermano no hay que orar por él. Bueno, hay que seguir orando por él, ¿no? Hay que orar por todos. Pero esto no es de oracioncitas, porque hay algunos que se excusan en eso, ¿no? Hermanos, es cierto, debemos orar por todos, pero es que buscamos salidas fáciles, como decían por ahí antiguamente, salir por la tangente. Y entonces si vemos a alguien haciendo algo malo, en vez de confrontar lo que decimos, no, yo voy a orar por él, y ni ora. Pero dice, yo voy a orar por él, ¿para qué? Para evitar la confrontación. No, aquí no está diciendo que ella quede en este grado orar por él. Sí, habrá que orar siempre por las personas, pero ya no es cuestión de oración. Ya es claro lo que la Biblia dice que hay que hacer respecto a eso. No está diciendo que en este grado de endurecimiento haya que hacerle una administración a este hermano de abrazos y de cariños, para que él entienda que lo amamos y que lo que él está haciendo es un errorcito. No, Pablo aquí dice algo y lo dice en unas palabras bastante fuertes. Dice, entréguenlo a Satanás, porque está demostrando que este hombre, bueno, está demostrando su endurecimiento y realmente no hay arrepentimiento en su vida. Esta conducta en este grado de endurecimiento requiere una medida contundente, la excomunión. Esto quiere decir apartar a un miembro de la comunión con la iglesia. Ser separado de la congregación a la que se pertenece es algo muy grave para un verdadero creyente. Esto es decir, no considerarlo más un miembro de la iglesia por causa de su pecado. Ahora, esto solamente pasa en la vida, en la conciencia y en los corazones de los que verdaderamente son creyentes y han sido bien adoctrinados. Porque hoy, ¿qué pasa? Una persona sale de una iglesia y ¿a dónde va? A otra, llega contento y feliz. Uy, no, ya me liberé de todos esos que me estaban diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora llegué a otra libertad en Cristo. Pero no saben que la autoridad que Dios ha dado a la iglesia a la que pertenecían sigue vigente ante los ojos de Dios. Eso nos dice Mateo 18. Claro, muchas personas andan de iglesia en iglesia. Duran 2 años allí, 4 años allá. Nunca se establecen, nunca se hacen miembros de una congregación. Y eso está demostrando algo muy malo en sus vidas. Pero una persona que ha sido salvada y que pertenece porque el Espíritu Santo lo ha guiado a vincularse a una congregación de creyentes, cuando es excomulgado de ella es algo que es supremamente grave para él. Y si es un verdadero cristiano, busca la reconciliación, el arrepentimiento. Realmente va a entender que esto no es algo que se debe tomar deportivamente, sino que se debe tomar como algo muy serio y una exhortación, una reprimenda de parte de Dios. Miren, Jesús nos encomendó o encomendó a la iglesia la restauración del hermano que se entrega al pecado, la oveja perdida, ¿no? ¿Cómo se debe buscar la oveja perdida? Eso está en el contexto perfectamente allí en Mateo 18, lo podemos ver. Si quieren, por favor, vayan a Mateo 18, búsquenlo. Y tengan el dedito allí en donde estamos, en 1 Corintios 5.
Recordemos un poco el procedimiento que la Biblia nos dice que debemos seguir para aplicar disciplina en la iglesia. ¿Mm? Hay una manera de buscar la oveja perdida. Y no es complaciendo o aceptando el pecado de esa persona. Hay personas que pueden venir a todos los servicios y ser ovejas extraviadas aún en medio de la congregación. Porque su vida está entregada al pecado, a pesar de que asistan a los cultos, a las reuniones. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cómo debemos buscar esa oveja extraviada? ¿Sí? Yo quiero que ustedes lean primero que todo Mateo 18, 15 al 17, por favor. Y ténganlo ahí. Mateo 18, 15 al 17, léanlo por favor ahora. Bien, hermanos, mire, hay un procedimiento claro en las Escrituras respecto a cómo se debe proceder con el hermano que ha pecado sin arrepentimiento visible en su vida. Yo quiero que tengan esto claro en su cabecita, hermanos. Es el pecado sin arrepentimiento y no la disciplina lo que hace daño al cristiano. Es el pecado sin arrepentimiento y no la disciplina la que le hace daño al cristiano. Y esto lo digo porque nosotros creemos que a veces dejar a una persona que sabemos está pecando quieta, va a lograr que de alguna manera se arrepienta y bueno, esté por lo menos en la iglesia, si quiere por lo menos que asista y se sienta contenta allí en medio de nosotros. Pero lo que debemos entender es que aunque esa persona esté contenta con la iglesia, digámoslo así, en las reuniones y la comunidad, eso no significa que realmente esté en comunión con Dios si es que está viviendo en pecado sin arrepentimiento. Entonces decimos, si yo le digo, si yo le hablo, se va a molestar o se va a ir. Entonces le vamos a hacer daño, así que mejor quedémonos callados. No, eso es no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice el Señor Jesús. Dice, más daño le va a hacer a esa persona el seguir en ese pecado que la disciplina que la iglesia le puede aplicar. Es cierto que algunas personas que se disciplinen terminen haciendo cosas tontas o que no acepten la disciplina o se enojen con el hermano que lo corrigió o incluso se vayan de la iglesia. Es posible, eso es completamente posible. Pero todavía a esa persona le va a quedar constancia de que la iglesia obró de parte de Dios llamándola al arrepentimiento. Esa persona no tendrá excusa ante los ojos de Dios de que la iglesia no procedió. Terminó haciéndole más daño a su propio pecado que la disciplina que podría haber aplicado o a la cual se podría haber sometido como miembro de una congregación. Hermanos, yo sé que todavía nos cuesta mucho creer esto, pero saben, es una realidad. La disciplina, la corrección bíblica, el pecado en la iglesia es una muestra de amor al hermano. Es una muestra de amor al hermano. Es una muestra de amor a Cristo. Y nosotros debemos practicarla, como dice Pablo acá. ¿Sí? Pónganse de acuerdo. Yo estoy ya de acuerdo. Yo ya tengo una sentencia sobre lo que él ha hecho. Así que únanse, reúnanse y den una sentencia. ¿Sí? No lo van a condenar, porque Pablo mismo todavía está diciendo que posiblemente este hombre sea un creyente. Y por eso él dice que su carne sea destruida, pero que su alma sea salvada, ¿sí? O sea, él aún todavía no lo está considerando un incrédulo, pero él le está diciendo, pero si es cristiano, él tiene que ser entregado para que sea sacudido y se pueda arrepentir, ya que no hubo otra forma de que él se arrepintiera y cambiara su estilo de vida. Miren, estamos hablando de la autoridad en este punto que Dios ha dado a la iglesia. La iglesia debe llamar con amor y respeto, pero con claridad, cada hermano, a esa persona que está endurecida en el pecado al arrepentimiento. Y esto lo hace progresivamente.
Es decir, progresivamente haciéndolo público. Primero que todo debemos llamar a la persona en privado. Eso es lo que muchos saltan. A veces terminan acusando a otros, pero primero no lo han llamado en privado. Y eso es completamente indebido. A menos que ese pecado ya sea público. Cuando el pecado es evidente para todos, pues creo que este paso sobra. Aquí dice primero llámalo ¿qué? En privado. Tú te has dado cuenta, Dios te ha dado la gracia de ver el pecado, de notar el pecado en ese hermano. Solo tú llámalo, habla con él. Confróntalo con su pecado en amor, con respeto, pero con claridad. Si ese hermano al pasar un tiempo da muestras de que se ha arrepentido, la cosa quedó allí. Y sigan adelante con hermanos en Cristo. Pero si notas después de un tiempo que esa persona realmente no se arrepiente, siguen lo mismo que debes hacer. Llevar testigos. O sea, hacerlo progresivamente que más público. Yo les he explicado que en esta iglesia tenemos un procedimiento sabio. Y es que si después de haber confrontado a un hermano personalmente, tú ves que esa persona continúa en ese pecado, debes hacer partícipe esto al pastor, para que el pastor con sabiduría se involucre entre esos testigos y sepa a quiénes llamar para confrontar a ese hermano. No lo hagas independientemente, porque puedes cometer un grave error. Ahora bien, dice que si esa persona a pesar de eso no se arrepiente, debe ser llevado ¿a qué? Públicamente ¿a quién? A la iglesia. Es algo que nunca se nos pasaría por la cabeza a veces, ¿no? A muchas personas que dicen ser cristianas. O avergonzar a una persona, exponerla. Bueno, lo que se busca no es la vergüenza. Lo que se busca es que esa persona sea exhortada por toda la congregación, es decir, por los miembros de la iglesia. Y si esa persona a pesar de eso no se arrepiente, lo que la iglesia debe hacer, lo que está diciendo aquí Pablo, a esa persona se le debe excomulgar, se le debe decir, a partir de ese momento usted no es considerado miembro de esta iglesia y usted no es considerado por nosotros como un creyente. Ah, pero que yo soy creyente, pero su vida está demostrando que no es así. Así que esta iglesia no lo considera un creyente. No participará de la mesa del Señor. Y los hermanos lo estarán exhortando. Si sigue asistiendo a estas reuniones, los hermanos lo exhortarán constantemente a que se arrepienta. Es una medida que parece drástica, pero que es necesaria. Es bíblica. Nosotros no podemos juzgarla. ¿Qué dice Mateo 18, 18 al 20? Para que veamos la autoridad de lo que estamos hablando. 18, 18 al 20. Rápidamente, hermanos. Ahí mismo en el 18. Bien, hermano, estamos hablando de la autoridad. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y ese pastor qué autoridad tiene para decirme si es que él, usted sabe que la persona rebelde es así, ¿no? Es grosera a veces y es altanera, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Bueno, la autoridad viene de parte de Cristo. Él le delegó eso a la iglesia. Miren estos pasajes que a veces se usan de manera equivocada. Aquí lo que está hablando y el contexto claro es la disciplina. Primero que todo dice que la iglesia tiene autoridad de atar y desatar. Y eso no es atar ni desatar demonios. Está diciendo que la iglesia, así como a Pedro, yo con esto con lo que Jesús encomendó a Pedro, que le dijo que tenía las llaves de los cielos, ¿sí? La iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para atar o desatar. O sea, la iglesia en acuerdo, ¿sí? Cuando confronta a un hermano en pecado, e incluso un hermano en el primer nivel del proceso, que es confrontar personalmente, tiene esa autoridad de desatar y desatar. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer o no a una persona como creyente, como alguien que ha sido perdonado o no ha sido perdonado por Dios, al dar muestras de regeneración. Así que una iglesia, una congregación, y por eso es importante la membresía, las personas que asisten son bendecidas, las amamos, pero aún no tienen el reconocimiento público de parte de la congregación de que son creyentes. Ahora usted dice, yo soy creyente, bueno, yo no lo pongo en duda necesariamente, pero usted necesita que una iglesia valide esa fe,
Eso es lo que está diciendo. Y eso fue lo que le dijo a Pedro cuando dijo que le daba la llave de los cielos. Pedro en representación de ¿qué? De la iglesia. Atar y desatar es reconocer o no reconocer a una persona como creyente. Pero también dice allí, ponerse de acuerdo para pedir cualquier cosa. Y a veces lo usamos para, si vamos a ponernos de acuerdo para pedir un carro. Bueno, yo no niego que podamos darle de cierta manera una aplicación de ese tipo en algunas circunstancias y uniéndolo con otros textos que hablan de la iglesia orando junta, ponernos de acuerdo para pedir algo es algo bueno, es maravilloso. Ahora, igual Dios lo dará si es conforme a su voluntad. Pero aquí está hablando de que la iglesia cuando se pone de acuerdo para pedir cualquier cosa, lo que está diciendo es que la iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios para que en acuerdo, junta, pueda aplicar una disciplina correctiva a un miembro que tendrá el respaldo de Dios. Y esto es algo que yo le ruego a Dios que nosotros comprendamos. Aún no somos conscientes de la seriedad de pertenecer a una membresía eclesiástica. Aún todavía algunos hermanos toman esto muy deportivamente. Y lo que no saben es que está en juego incluso su propio bienestar espiritual. Porque aunque una iglesia no maldice a nadie, nosotros no estamos para eso. Sí es cierto que cuando una persona persiste en el pecado, no se arrepiente y la iglesia lo disciplina, si esa persona toma cualquier decisión equivocada, irse o tener una mala actitud con la iglesia, esa persona realmente está yéndose en contra de Cristo. Eso es lo que nos dicen estos textos, en contra de esa congregación. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y eso tenemos que creerlo. Eso no es una frase de cajón, es una realidad. Que Dios nos conceda a nosotros como congregación entender esto que es tan solemne. En la iglesia habita Cristo. Y Cristo está en la iglesia y la iglesia es Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Ahora también dice allí que debemos tener la seguridad de que Cristo está en medio de nosotros cuando impartimos disciplina, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí estoy yo. Pero miren que el contexto es ¿qué? La disciplina. Está diciendo, cuando una iglesia se reúne para aplicar una excomunión, digamos, en este caso, a un miembro de la iglesia, esa persona debería entender que no lo está haciendo solamente la iglesia, sino que lo está haciendo ¿quién? Cristo mismo. Cristo mismo a través de la congregación. Miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Si la iglesia procede bíblicamente y una persona llega a ser excomulgada de la congregación, esa persona debería tener mucho temor y debería buscar el arrepentirse y ponerse a cuentas no solo con Dios, sino con la misma congregación que ha desechado para poder estar en plena comunión con Cristo. Eso es lo que la Escritura nos dice. Yo no voy a entrar a juzgar ni a condenar en ese sentido a alguien, pero esto es una realidad bíblica. Esto es serio. Así que sí, Pablo está diciendo, este hombre podría haber sido de la iglesia, o tal vez lo hizo, y dijo, pues ¿qué me importa? Pues me voy para allí, la iglesia vecina. Pues en ese momento en cada ciudad solamente iba una congregación. Entonces dice, bueno, agarro bus y me voy para otra ciudad, a Filipos. Pero hermano, esta cola lo iba a seguir, espiritualmente hablando. Es una realidad. La gente no quiere verlo y, que no. Eso es lo que enseña la Biblia y niéguemelo. Y lo podemos emparejar con otros pasajes de la Escritura y otras enseñanzas en las epístolas. Es que sí debemos tener temor de esas cosas. No es un juego. Versículo 4, léanlo, de 1 Corintios capítulo 5. Volvemos a 1 Corintios capítulo 5. Versículo 4 de 1 Corintios 5. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Hasta ahí, aunque ahorita sigue, tranquilos. Pero quiero que lo manejemos así, ¿listo? Todo esto se debe hacer en el nombre de ¿quién? Miren lo que dice Pablo, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Pero eso no es una invocación mágica. Lo que él está diciendo es hagan todo conforme a la voluntad de Dios.
¿Cuándo yo puedo decir que hago algo en el nombre de Jesús? Cuando lo hago conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, conforme a su voluntad, conforme a las escrituras. Y es que lo que da validez a la disciplina es que las cosas se hagan conforme a la escritura. Y por ahí de ahí la importancia de que Pablo, él como apóstol, recuerden que ya no hay apóstoles, no existen. Pablo fue inspirado y está consignado en la escritura. Él estaba hablando en nombre de Dios. Él está diciendo, yo ya he juzgado, es decir, ya inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Yo le estoy diciendo lo que tienen que hacer. Ahora, nosotros no tenemos ahora a alguien que nos diga, ahora yo he juzgado y hagan esto. No, nadie tiene esa autoridad, pero tenemos la palabra de Dios. Y cuando procedemos conforme a la palabra de Dios, esa disciplina es completamente respaldada ¿por quién? Por Cristo. No es un asunto meramente humano, es un asunto divino. No disciplinamos lo que se nos ocurre o lo que opinamos no nos agrada. Es algo que tenemos que tener claro. Si usted dice, ese hermano tiene un peinado que no me ministra, ¿sí? Yo voy a disciplinarlo, ¿sí? Usted tiene que decir, hermano, eso no es bíblico, eso no tiene ninguna importancia. Bueno, tal vez usted ya a nivel humano y con, mano, mira, te ves muy feo con ese peinado, eso es otra cosa. Pero eso no es una disciplina. ¿Sí? Todo esto que les estoy exponiendo pasa. Y por eso quiero dejarlo claro. Es que cuando vamos a un hermano tenemos que ir con la escritura. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es que, ay, hermano, es que a mí me parece que tú deberías. No, no es lo que parece, es lo que la escritura dice. Esa es la disciplina que Dios respalda. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mi espíritu está con ustedes. Yo ya he juzgado. Pablo está inspirado. Nosotros ahora tenemos las escrituras inspiradas por Dios. Así que aquello que es evidente para la congregación, que es contrario a las escrituras, debe ser ¿qué? Disciplinado. Si un hermano si un miembro se da cuenta de que otro hermano persiste en un pecado, debe proceder a confrontarlo con amor y respeto personalmente. Yo di toda una serie sobre la disciplina, ¿se acuerdan? Les dije la forma de acercarse, ¿no? No es que usted diga, oye, usted sí que llega tarde. No, acérquese a él con respeto. Mira, hermano, he notado esto. Porque si no pierde completa, ¿qué? Seriedad. Debe ser con respeto. Y con respeto usted debe recibir la exhortación. Y si el hermano se equivocó y lo exhortó usted equivocadamente, ¿qué va a hacer usted? ¿Ponerse bravo? No, eso es persecución. ¿Qué debe hacer usted? Decir, no, hermano, mira, qué bueno que tú me lo dices porque me das la oportunidad de aclararte las cosas. Y te explico lo siguiente. Tal. ¿Sí me entiendes? Y te lo explico a la luz de las escrituras también. ¿Y saben qué? Todos bendecidos. Es bueno recordar esto a la iglesia porque hemos pecado en nuestra congregación al faltar en disciplinar hermanos. Hemos pecado y debemos pedirle perdón a Dios y le hemos pedido perdón a Dios, pero debemos hacerlo. Amén, hermanos. Aunque la persona se moleste, tendremos el respaldo de Dios. Estamos hablando de la autoridad que la iglesia tiene y la iglesia somos todos los miembros de la iglesia. ¿Sí? Aunque la persona se moleste, tendremos el respaldo de Dios y de la congregación, porque oramos bíblicamente y el ofendido a partir de ese momento será responsable. Mire, si usted no hace caer en cuenta a un hermano de su pecado, usted asume una responsabilidad porque Dios soberanamente le dio la gracia para ver lo que tal vez otros no han visto. Pero escuche, cuando usted se lo transmite a esa persona y si esa persona se revela o se ofende, ya la responsabilidad no es suya, sino es de quién, de él. Muy importante eso. Ahora yo estoy seguro que algunos se molestarán, pero estoy seguro también de que si esa persona es un hijo de Dios, lo más probable es que reconozca y se arrepienta y va a ser una bendición para todos. Miren, tal vez ese hombre que estaba en Corinto, que convivía con su madrastra, si hubiera sido confrontado por la iglesia no hubiera llegado tan lejos. ¿Qué pecado cometió la iglesia de Corinto? Dijo, no, hagámonos lo de la vista gorda. Pues con tal de que venga a las reuniones, con tal de no tener problemas con ese hermano. Bueno, sí, pero no es tan grave. Tal vez en vez de haber dicho esas tonterías, ellos deberían haber confrontado. Y si lo hubieran confrontado desde el principio, tal vez ese hermano no hubiera llegado a esa instancia en que la iglesia
va a tener que excomulgarlo, sacarlo de la comunión con ella. Hermanos, la iglesia tiene autoridad de parte de Dios y Pablo lo confirma en estos versículos 3 y 4 para disciplinar, para señalar, para corregir el pecado de sus miembros. Veamos nuestro segundo punto rápidamente, versículo 5. ¿Cuál es entonces el propósito de la disciplina en la iglesia? El propósito de la disciplina es la restauración y reconciliación del hermano que ha pecado. Pero suena como raro, ¿no? O sea, ya lo están excomulgando, ¿cómo así que buscar la restauración o la reconciliación si ya lo están expulsando? Porque aún las medidas más drásticas y extremas dentro de la iglesia, cuando se aplican de acuerdo a la Escritura y se aplican a un creyente, no están buscando su destrucción, sino su restauración, si es que esa persona realmente es un hijo de Dios. Aún las medidas más extremas buscan el arrepentimiento para bendición de la propia alma del pecador endurecido, no su destrucción. Es que una persona que llegue incluso a ser excomulgada de la iglesia puede arrepentirse y regresar a la comunión de la congregación. De hecho, lo que se busca es eso inicialmente. No es librarnos del hermano. Uy, no, qué problema. Mire, ese tipo metido ya con la madrastra. Saquémoslo de acá y fuchi, ¿sí? No. Esa no es la idea. La idea es que se excomulga porque no entiende de otra forma. Esperamos y oramos por él. Queremos que el Señor use esa medida extrema para que él se arrepiente y regrese al seno de la congregación en amor y en arrepentimiento. Eso es lo que queremos. Eso es lo que pretende la disciplina en todas sus instancias. Ser entregado a Satanás es una forma de decir que sea expulsado de la iglesia para que afuera quede a expensas de Satanás, el príncipe de este mundo. Vuelvo y se los digo. Ser entregado a Satanás es una forma de decir que sea expulsado de la iglesia para que afuera quede a expensas de Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Qué significa que una persona es excomulgada de la congregación y entregada a Satanás? Que ya no tendrá la cobertura, ni la comunión, ni el pastoreo, ni la corrección, ni la enseñanza que sus hermanos le brindan al interior de la iglesia. Si una persona verdaderamente es cristiana, jamás estará cómoda con eso. No pase como les he contado muchas veces que me sucedió con algún joven hace muchos años que cuando se fue de la iglesia se fue con temor, pero cuando regresó lleno de soberbia y me decía, pastor, mire, ustedes me decían que me iba a ir mal cuando me fuera al mundo y mire, yo tengo un carro ya parqueado y me decía todo eso. Y yo decía, wow, qué necio es este joven, ¿no? Bueno, esto estaba probando que él nunca fue un creyente. Si a ti en el mundo te va bien sin Cristo, es porque tú eres del mundo, no eres de Cristo. Porque si eres de Cristo, Dios no va a permitir que estés en el mundo tranquilo y contento. Dios te va a sacudir porque tú eres su hijo. Es que, hermano, nosotros no damos por perdido un hijo, ¿no es cierto? Y somos malos. Y si un hijo anda en las peores que hace uno como padre, especialmente si son pequeños, a donde le toque lo que le toque hacer, uno va a hacer lo que sea para evitar que ese jovencito se extravíe completamente. ¿Ustedes creen que Dios no va a hacer eso con sus hijos, con los que verdaderamente son sus hijos? Hermano, yo no velo por todos los hijos de este mundo, porque cada quien es responsable de los suyos. Yo no estoy velando por la disciplina de aquellos que no son mis hijos. Bueno, a veces le da a uno lástima que a muchos jóvenes no los disciplinen, pero yo no tengo la autoridad para hacerlo. Pero yo velo por mis hijos. Dios no vela por todos. Los del mundo son del mundo y que se pierdan. Si eso es lo que ellos están queriendo hacer, porque ellos niegan a Cristo, niegan a Dios y no quieren arrepentirse. Pero Dios sí vela por los suyos. Y lo hace a través de ¿qué? De la iglesia. ¿Y a través de qué? De la disciplina de la iglesia. Por eso tú tienes que entender que esto es una muestra de amor. Cuando la iglesia no permite que tú te extravíes completamente. Sí, se apartó de la comunión, del pastoreo, de la corrección, de la enseñanza. Eso es algo grave, ¿sí? Y a un verdadero creyente no le va a gustar eso. Preocupa cuando algunos toman tan deportivamente, como ya lo dije, su pertenencia a la membresía de una congregación sana. Nunca se interesan o afianzan en una iglesia, jamás. Hay personas que son espíritus libres, dicen, ¿no? Yo soy miembro de todas las iglesias. Sí, no eres miembro de ninguna, andas de aquí para allá, ¿no es cierto? No, no es así. No es así. Ahora habla de algo importante, destrucción de la carne y salvación del alma. Nos dice allí mismo en este versículo 5.
Eso quiere decir que es preferible que una persona sea atormentada y llevada al arrepentimiento aquí, a que sea condenada en la eternidad. Dios Padre amoroso no condenará a sus escogidos jamás, aunque permita que los que son rebeldes sean sacudidos o incluso mueran prematuramente. Realmente la alusión a destrucción de la carne, de acuerdo a muchos comentaristas, se refiere más que todo al hecho de que incluso esa persona podría morir prematuramente. Bueno, sabemos que todos mueren cuando Dios así lo determine, pero sí podemos comprender, y nos lo dice 1 Corintios 11, 29 al 30, donde dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. Duermen quiere decir mueren, pero mueren en Cristo, o sea, no se condenaron, pero tuvo que ser cortada su vida antes de tiempo, digámoslo de esa forma, porque estaban viviendo ¿qué? Complacidos en el pecado. Así que Dios no va a condenar a sus hijos, pero sí puede actuar con una disciplina severa. Yo no iría en contra, sino a favor de ellos, aunque les duela, ¿sí? Ahora, por otro lado, esta persona puede ser sacudida terriblemente en el mundo. Es que, hermano, al cristiano no le va bien en el mundo. Al cristiano no le va bien en el mundo. Decía un hombre que era joven, escuché hace tiempo un testimonio de un hombre que es un hijo de Dios, y decía que es un predicador, es un pastor, y decía que cuando él era joven él creció en la iglesia, y cuando llegó a cierta edad como que se rebeló. Y le dijo al pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo aquí no vuelvo. El pastor pues lo exhortó, le dijo, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Siendo una persona que siendo muy joven, ocupaba cargos dentro de la congregación. Este hombre dice que él se fue al mundo y regresó como a los meses a la iglesia y le decía, pastor, ¿sabe una cosa? Yo no sirvo para ser mundano. Nunca se me olvida ese testimonio. Yo fui a las fiestas, yo me entregué a las tomatas, yo quería andar con mujeres, pero sabe que no disfrutaba eso. Era más el dolor que el placer que yo sentía de estar lejos de Cristo y de estar lejos de la iglesia. Y este hombre que se arrepintió, y bueno, hoy es un ministro de Dios. Pues ese hombre había sido salvo, era joven, desde joven había sido salvo, sino que un día se rebeló. ¿Y qué hizo el Señor? No hay gusto por esas cosas. Claro, puede haber placer en el pecado, pero no hay un gusto permanente en eso. Ese es el propósito de la disciplina. Ahora, la disciplina de este tipo sobre gente que es miembro, pero que realmente nunca ha sido salvada, ¿tendrá este efecto? No. Se irán al mundo y dirán, ¡yupi! Y como dice Romanos, serán entregados aquí a sus propios pecados y pasiones. ¿Para qué? Para que se pierdan, para que acumulen ira para el día de la ira. Los que son de Cristo, por más rebeldes que en algún momento puedan llegar a ser, se arrepentirán de su maldad y volverán a la comunión con la iglesia. Es probable que este hombre sea mencionado en 2 Corintios como alguien arrepentido al que la iglesia debe nuevamente recibir. 2 Corintios 2, 5 a 6 dice lo siguiente: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a toda la congregación. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermoso. Si este caso es el de este hombre, uno dice, wow. Miren lo que hizo el Señor. Pablo es duro con él en 1 Corintios, dice, sáquenlo. Pero cuando se arrepiente le dice a la iglesia, miren, no sean tan duros con él. Ya volvió, se arrepintió. Está entristecido por su pecado. Que no lo consuma la tristeza. ¿Saben qué? Perdónenlo, ámenlo y reintégrenlo nuevamente a la membresía de la congregación. ¿Cuánta gloria hay para Cristo en eso, no es cierto? ¿Cuánta gloria hay para Cristo en un hermano que se extravía pero que vuelve al seno de la iglesia, al seno de la congregación? Hermanos, todos nosotros como miembros de la congregación debemos ser diligentes en corregir a los hermanos endurecidos para beneficio de su propia alma. Y quiero que tengan presente las siguientes cosas que les voy a decir para cerrar ya esta enseñanza de hoy. Hermanos, tengamos presente algo muy importante.
Cristo es glorificado y honrado en la iglesia, tanto en el perdón y reconciliación que ofrecemos al arrepentido, como en la confrontación severa que brindemos al endurecido. Se lo vuelvo a decir. Cristo es glorificado y honrado en la iglesia, tanto en el perdón y reconciliación que ofrecemos al arrepentido, como en la confrontación severa al que está endurecido. Siempre que hay un proceso de disciplina duro, hay hermanos que se confunden y empiezan a decir, oiga, eso no glorifica a Dios, porque son tan duros con ese hermano, y especialmente si es amigo suyo o alguna cosa. Empiezan a decir, no, la iglesia, el pastor, uy, no. No se deje confundir. Si se está orando bíblicamente, no estamos odiando a esa persona, la estamos amando, incluso llevándola a una instancia donde tenga que ser confrontada severamente. Hermanos, es que esta no es cualquier comunidad. La iglesia del Señor, las congregaciones del Señor, no son cualquier comunidad. Cristo habita en medio de nosotros y su nombre es el que al final es honrado o deshonrado por nuestra conducta. ¿Por qué debemos tener cuidado de aceptar el pecado sin arrepentimiento en medio de nosotros? Porque es el nombre de Cristo el que está siendo deshonrado cuando eso hacemos. No busquemos una paz ficticia con todos y que todos estén contentos en sus pecados para supuestamente parecer una iglesia. No, es preferible que no seamos tantos, si es que así toca. Pero que estemos todos conscientes de que el pecado, aunque todos luchamos con el pecado, aunque todos podemos caer en tremendos pecados, va a haber un procedimiento, va a haber una confrontación en amor para que no nos hundamos en esas maldades y pecados. Hermanos, es deber de cada miembro de la congregación honrar a Cristo al disciplinar en amor a otro hermano o recibir con mansedumbre la corrección de la iglesia. Por favor, no ignores el pecado de otro hermano. Si tú ves que él no se está arrepintiendo y que él está persistiendo, lo está justificando, por favor, no te pongas de acuerdo con él en el pecado. No trates de buscarle justificaciones, no te involucres, no te hagas partícipe de ese pecado. Más bien con amor, confróntalo. Dios puede usarte. Hermanos, dejemos el temor, la indiferencia, la negligencia, esperando que otros lo hagan, como algunos hacen, ¿no? Que el pastor lo haga. No es su deber, hermano. Si usted es el que se ha dado cuenta, es su deber. Así seremos usados por Dios para apartar a un hermano de la calamidad espiritual. ¿Cómo logramos que un pecador endurecido en medio de la iglesia se arrepienta y se aparte de su maldad? No es con, hermanos, un falso amor que complace sus pecados. No es con la indiferencia que hace la vista gorda frente a la maldad de esa persona. No, esto está claro hoy, este es el mensaje de hoy. No, es a través de la confrontación que vamos a lograr, si es que Dios así lo quiere, que esa persona vuelva al redil, que esa persona camine con Cristo y que esa persona se arrepienta de sus pecados. Y esto tiene que quedarnos a todos claro. Yo sé que cuando haya que aplicar procesos disciplinarios con hermanos, a muchos les molesta, pero hermanos, no vamos a dejar de hacerlo, porque debemos obedecer a Cristo y no a los hombres. Así debe ser. Claro, como les dije, todo dentro del marco de la palabra y no de acuerdo a nuestras ocurrencias, ¿no? No que es que a mí no me gusta, no me parece. No, eso no es válido. Pero sí de acuerdo a la Escritura. Santiago 5, 19, 20, y con esto termino, dice lo siguiente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo volví y se los leo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es la multitud de pecados que cubrirá? Pues las del pecador que se ha arrepentido. Miren que Dios puede usarte. Yo quiero ser usado por Dios. Hermano, cuando veas a un hermano endurecido, háblale. Dile las cosas. Así vas a ser usado. Oremos.